¿Quién participó en la designación de la actual Corte Constitucional? ¿Quién participó? Rafael Ollarte, pues. Rafael Ollarte. Y en ese entonces él participó en representación de la función de transparencia y control social. Pero en el 2018, quien manejaba esa función era el Contralor, no era el presidente del Consejo de Participación. ¡Ojo! ¡Ojo! Entonces, claro, él es parte de la designación de la Corte. Y cuando se tuvo que hacer el cambio de la Corte Constitucional de las personas que salieron, 3 salieron para que sean sustituidos por otros 3, él volvió a participar. Por eso es que ellos tienen dentro de la Corte, las personas que están en la Corte vienen siendo fruto de lo que ellos actuaron. Actuaron en beneficio de dejar esa Corte, que además lo hicieron violando la Constitución. Violando la Constitución. Porque permitieron que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Trujillo participe activamente con resoluciones en el tema de la designación de la Corte Constitucional. O sea, son cómplices de una violación constitucional descomunal. Y ellos son los que salen a los medios de comunicación. Ejercen una presión descomunal hacia la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional les dé la razón cuando le toque calificar las preguntas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No te dejes tomar del pelo, ecuatoriano. Son la misma bola que está tras el poder jurídico, tras el poder económico, tras el poder mediático, tras el poder político. Porque esta nueva andanada de preguntas viene de Construye. Y dentro de esto tienen que estar los abogados constitucionalistas del mismo grupo y de la misma gente que salen a apoyar en los medios las pavadas que quieren hacer. Escuchaba al doctor Rafael Ollarte en Teleamazonas y dijo algunas cosas que, bueno, o sea, yo no desconozco su conocimiento de la temática constitucional, pero ya cuando se le va la mano hay que decir las cosas, se le va la mano. Dice, estamos en el siglo XXI. Esto lo oyó medio Ecuador con Teleamazonas. Estamos en el siglo XXI. Y obviamente las normas constitucionales tienen que estar acorde con el siglo XXI. Doctor Ollarte, que se olvidó que el 2008 es parte del siglo XXI. ¿No ve que en el año 2000 ya cambiamos de siglo? Entonces ya estamos en el siglo XXI. Y la Constitución del 2008 es parte de la Constitución del siglo XXI. Primera cosa. Usted va a decir, pero es una Constitución obsoleta. Mentira. Porque es una Constitución que en muchas cosas evoluciona hacia el que se puedan recoger derechos. Porque la evolución del derecho también es eso. Derechos de primera generación para que la gente pueda vivir de una mejor manera. Lo que pasa es que tenemos una constitución, pero tenemos un gobierno que no calza con la constitución, pues. Porque la constitución es una constitución humanista, social. Entonces llega un gobierno que busca el lucro personal. Entonces no calza, pues, con la constitución. Entonces es un tema que estamos en el siglo XXI y no sé qué y no sé cuánto. Pero además hay una cosa. Ejercen una presión descomunal hacia la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional les dé la razón cuando le toque calificar las preguntas. Ejercen. Porque ellos han vivido de beneficiarse de una posición que la voy a decir. Verá. ¿Quién participó en la designación de la actual Corte Constitucional? ¿Quién participó? Rafael Ollarte, pues. Rafael Ollarte. Y en ese entonces él participó en representación de la función de transparencia y control social. Pero en el 2018, quien manejaba esa función era el Contralor, no era el presidente del Consejo de Participación. ¡Ojo! ¡Ojo! Entonces, claro, él es parte de la designación de la Corte. Y cuando se tuvo que hacer el cambio de la Corte Constitucional de las personas que salieron, 3 salieron para que sean sustituidos por otros 3, él volvió a participar. Por eso es que ellos tienen dentro de la Corte, las personas que están en la Corte vienen siendo fruto de lo que ellos actuaron. Actuaron en beneficio de dejar esa Corte, que además lo hicieron violando la Constitución. Violando la Constitución.
porque permitieron que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Trujillo participe activamente con resoluciones en el tema de la designación de la Corte Constitucional. O sea, son cómplices de una violación constitucional descomunal. Y ellos son los que salen a los medios de comunicación a repartir escapularios, y a canonizar todo lo que quiere hacer el gobierno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No tenés que tomar del pelo ecuatoriano. Son la misma bola que está tras el poder jurídico, tras el poder económico, tras el poder mediático, tras el poder político. Entonces, y lo toman como a la ligera, como que es tan fácil. Es mejor que se debate y que se haga esto. Primero, no se conocen los anexos de las nuevas preguntas de la consulta popular. ¿Cómo el pueblo puede saber lo que se quiere hacer con esa consulta popular? Entonces, ¿qué quiere decir? Que están actuando al apuro, porque los cogieron en curva. Primero sacaron las 11 preguntas que son chimbas. Ya las voy a analizar una por una. Y luego vino la presión, especialmente de Construye, pero se hacen los que no se llevan con Construye para simular el show ante la gente. Y por eso le dice que es la de Pokémon a María Paula Romo. En el fondo están conversando por debajo, porque esta nueva andanada de preguntas viene de Construye. Y dentro de esto tienen que estar los abogados constitucionalistas del mismo grupo y de la misma gente que salen a apoyar en los medios las pavadas que quieren hacer. ¿Acaso cuando vino la consulta el 5 de febrero del 2023 no fueron los mismos constitucionalistas los que salieron a los medios de comunicación, no en una presentación, sino se turnaban y a cada rato salían todo ese grupo a apoyar la consulta en lo que pedía Lazo? Y ahora están nuevamente en lo mismo, trabajando, porque de incidir de esa manera quedan bien con el gobierno queda bien con ellos, abren un espacio, la Corte está de acuerdo con ellos, negocian qué preguntas se van a aprobar, qué no. Y entonces comienzan a decir que la Corte no debería entrar en un bla, bla, bla y un exceso de formalismo, que debe dejar pasar todo, porque nada más es control constitucional. Entonces, aquí los cojo en curva. Perfecto. Y cuando fue el tema del juicio político a Lazo y la Corte Constitucional vio lo que no debía haber, se metió a ver lo que no podía ver, que si debía tratarse o no el tema del caso León de Troya. Ahí no dijeron ni pío. Ahí no dijeron por qué la Corte se mete a hacer tantas cosas de estas. Deje pasar. ¿Por qué no permitieron que pase el juicio político tratando el caso más grave que ha habido en la vida de este país en los últimos 20 o 30 o 40 años, que fue el caso León de Troya? Ahí sí se quedan callados, entonces tienen una posición dual. En esto digo esto y en este otro no digo esto. O sea, bailan. Cha-cha-cha, merengue a pambichao. Pueblo ecuatoriano, dejes de tomar del pelo. ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución y se reforme el Código de Trabajo para regular los contratos de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador? Entonces viene el tema, o sea, volvimos al tema del Código del Trabajo, violando derechos y garantías constitucionales. Violando derechos y garantías constitucionales. Es importante verlo, porque la precarización laboral está prohibida por la Constitución. Entonces, cuando hoy lo oía al doctor Ollarte, el doctor Ollarte decía, es que los jóvenes, por ejemplo, cuando trabajan, quisieran trabajar por horas, porque mientras tanto están estudiando. Claro, suena bonito, ¿no? Pero eso no es la realidad de los jóvenes, es la realidad de todo el Ecuador, porque lo que quieren es que el Ecuador tenga 2 códigos de trabajo. El código de trabajo de los que ya están allí y otro código de trabajo súper flexible al que lo van a obligar a todo trabajador que se cambie de modalidad al otro código para de esa manera convertirnos en un país al estilo de Estados Unidos. Una persona se presenta dentro de otra y le dice, ¿sabes qué? He decidido que termine tu relación hoy, pasa retirando los emolumentos que has ganado hasta el día de hoy, pasa retirando esto y no te quiero volver a ver. Ah, no, pero es que tienen que indemnizarme, no tengo que darte ni un centavo, te fuiste a la casa. Entonces, bajo el concepto que desarrolla Ollarte, que dice que no se puede adoptar a los trabajadores, entonces
Esto es para hacer raja tabla con los trabajadores y crear un nuevo sistema laboral bajo la presión de decir, ¿quieren trabajo o no quieren trabajo? Si quieren trabajo, pero bajo estas condiciones. O sea, bajo estas condiciones, nulitando y anulando los derechos adquiridos de los trabajadores. Pero esto no se puede hacer. No se puede hacer porque están afectando garantías constitucionales. Garantías constitucionales. Y entonces, esto es importante ver. El artículo 441 de la Constitución, 441, hablando de las enmiendas, que es lo que pretenden con esta pregunta 9, la enmienda a la Constitución. Dice, la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental, la estructura de la Constitución, o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución, ahí sí se realizará mediante referéndum, las vías para hacer una enmienda. Pero en este caso es restricción de derechos laborales que están contemplados en la actual Constitución, y esta pregunta 9 es absolutamente inconstitucional, salvo que la Corte Constitucional, tratando de hacer caso a quienes, respondiendo a quienes en el fondo son los tutores de haberlos designado allí, quieran cambiar la Constitución. Esta pregunta no pasa, como no pasan montonera de preguntas. Y esto demuestra el nivel de mediocridad que tiene el gobierno. Preguntas que son tomaduras del pelo, que no calzan, y otras que se ve la intencionalidad y a dónde quieren llevarlo al país. Ojalá y aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella. Ojalá se pudiera en un suspiro borrar mi memoria, con una copa cambiar nuestra historia. Ojalá